En este día en el cual estamos muy felices de poder expresar el mensaje del Señor, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendición de usted. Y quiero que vayamos a la palabra escrita en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, primeros 7 versículos. Dice la palabra de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En esta ocasión es dirigido este mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Y hemos titulado a esta reflexión: no olvides lo principal. Porque tal parece ser que a esta iglesia le sucedió algo así. Y hoy aprenderemos a no olvidar lo principal a la luz de este pasaje. Su personalización inicial, ¿cuál es? Bueno, está dirigido ahí en los primeros versículos que hemos leído a una iglesia que está ahí en un lugar muy difícil. Éfeso era en aquel entonces una metrópoli, era una ciudad de alta importancia. Por su puerto llegaban las embarcaciones, era un punto estratégico comercialmente hablando. De ahí salían las carreteras diferentes hacia las demás ciudades. Así es que había un movimiento muy intenso hablando económicamente. Pero también Éfeso tenía puntos religiosos muy importantes en aquel entonces, al menos para la ciudadanía de ese entorno. Ahí nosotros podemos recordar que estaba el templo dedicado a Diana, a Artemisa, etcétera. El apóstol Pablo disertó en diferentes ocasiones ahí. Era una ciudad por demás muy religiosa. No solamente era una metrópoli con una economía muy activa, sino que también era una ciudad con alto volumen de sectas, de creencias, de religiones. Ese era Éfeso. Y el Señor personaliza a esta iglesia su mensaje, porque cabe señalar que Dios siempre personaliza. Por supuesto, el mensaje puede ser tomado en general, a la iglesia en general, pero también puede ser tomado a la iglesia local, a cada una de las congregaciones que sirve al nombre del Señor. Pero aún más allá, también podemos nosotros personalizarnos o personalizarlo a nuestra vida. Y de eso se trata, de que hagamos el mensaje personal para que podamos nosotros desarrollarlo,
para que podamos nosotros vivirlo. Así es que este mensaje está personalizado en este día para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Éfeso es este lugar importante, pero es un escenario muy difícil para el desarrollo de la fe. Eso que nosotros acabamos de comentar le hacía que las personas tuvieran tantas distracciones en esos ámbitos, desde el religioso hasta el económico, que le era difícil a la fe cristiana desarrollarse. Se necesitaba un esfuerzo magnífico, una alta paciencia, un arduo trabajo, y es ahí donde se desarrolla la iglesia a la cual es enviada este mensaje. Posiblemente nosotros estemos viviendo en alguna zona, no sé cómo sea la zona en la cual estás viviendo, porque este mensaje sabemos, o esta transmisión sabemos que llega a otras ciudades también. Si sea una especie de metrópoli, si sea una ciudad con alto índice de movimiento económico, si sea un lugar, una población donde existen demasiadas creencias religiosas diferentes, yo no sé. Pero lo que sí es importante hacer notar es que necesitamos nosotros aplicarnos siempre con un doble esfuerzo para que la fe cristiana se desarrolle. Éfeso, un escenario difícil para la fe cristiana. Y entonces viene el contenido central de este mensaje. A partir del versículo número 2 del pasaje en estudio, vemos que dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este versículo me habla de creyentes con un gran celo doctrinal. Amaban la palabra de Dios, protegían la palabra de Dios, a tal grado de aquellas personas pseudoapóstoles, aquellos que se denominan apóstoles o se denominaban apóstoles a sí mismos, tratando de engañar. Por supuesto, eran muy hábiles, tenían, dirían algunos, mucha labia, tenían un carisma y trataban de manipular la palabra del Señor para su conveniencia. Pero había una iglesia celosa de la doctrina que analizaba la palabra, estudiaba la Biblia o estudiaba la escritura de aquel entonces, hoy la Biblia, para poder repeler esas doctrinas erróneas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles. Y mire que estamos viviendo tiempos así. Hay personas que se autodenominan apóstoles, con nuevas revelaciones, tienen mucho labia, como dicen algunos, llegan a los corazones y los cautivan, pero aquellos corazones que están compenetrados en la palabra de Dios, ahí se repele esa doctrina. Qué importante es estar estudiando la bendita palabra de Dios. Es la que nos va a ayudar, como ayudó a los cristianos en este lugar, en Éfeso, a poder encontrar mentirosos a este tipo de ministros. Hoy estamos viviendo tiempos similares. Dios guarde nuestro corazón y Dios lo va a guardar si tú y yo hacemos nuestra el estudio de la palabra de Dios. Sino, ¿cómo vamos a pedir, Señor, guarda mi corazón, si no estudiamos la Biblia? Muy bien, no solamente eran creyentes con gran celo doctrinal,
sino que el versículo que continúa dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eran creyentes ejemplares en esfuerzo extremo. Dios ha llamado a la iglesia a estar siempre trabajando. En la iglesia del Señor no existe, perdón por lo que voy a comentar, quizás suene ofensivo para algunos, pero en los caminos de Dios, en los caminos de Cristo, no existe el descanso. Siempre hay trabajo y arduo trabajo. Hay mucha gente que se está perdiendo y hay personas que no han entendido esta parte de la Biblia que está a lo largo de la misma sobre el esfuerzo, sobre la cultura de estar trabajando arduamente, que es lo menos que merece nuestro Señor, que entregó su vida por ti y por mí. Lamentablemente, a diferencia de los creyentes en Éfeso, encontramos personas que asisten a las congregaciones, que tal parece ser que no entienden este tipo de mensajes. No existe una aplicación verdadera, un esfuerzo para Cristo. Y qué triste es ver ese tipo de personas. Pero existen creyentes que multiplican cuando el escenario se los permite o el escenario lo promueve, como era el escenario en esta ciudad, en Éfeso. Ellos multiplicaron sus esfuerzos, de tal manera que el Señor le dice, y has sufrido. Mi pregunta es, ¿has sufrido tú por extender el mensaje de Jesús? Cabe señalar que este es mensaje a la iglesia. ¿Cuánto has sufrido por extender el mensaje de Dios? ¿Podrá el Señor aplicar este versículo a tu vida? Y has tenido paciencia. Cuando le hablas a una persona del Señor Jesús, o cuando estás predicando, cuando evangelizas, cuando discipulas, ¿te das por vencido rápidamente? Cuando tomas algunos folletos o cuando estás aprovechando cualquier oportunidad para hablar de Cristo, mi pregunta es, ¿te das por vencido? O no caigamos en el caso triste de aquellos que ni siquiera lo hacen. Dios guarde nuestro corazón. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Y en el verso 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y mira lo que dice aquí, por amor de mi nombre. Aquí encontramos también creyentes que aman el nombre de Dios, que han trabajado arduamente por amor de su nombre. ¡Aleluya! Y aquí se encuentra una especie de espejo para nosotros. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo en amor al nombre del Señor? Ha sido arduo nuestro trabajo. Hoy se multiplica el esfuerzo que tú y yo necesitamos hacer como iglesia para extender el reino de Dios. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, algunas personas alejadas del pensamiento bíblico que creen que estos momentos son de relajamiento para el creyente, para la fe cristiana, es todo lo contrario. Es cuando más se multiplican los esfuerzos para poder trasladar el mensaje de Cristo, del resucitado, del Señor que está aquí en medio de de los candeleros de oro, como ya lo hemos notado. Creyentes que aman el nombre de Dios. Y el versículo número 6 nos dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Encontramos creyentes que aborrecen el pecado. Odian, porque la palabra aborrecer aquí es realmente odiar. En algunos otros traducciones así se anota, que odian el pecado. Y por supuesto, si el pecado obstruye nuestra comunicación con Dios, nuestra relación con Dios,
Claro, Dios por tal motivo lo odia, lo aborrece. Aquí la pregunta es si existen o si tú y yo somos creyentes que aborrecemos el pecado. Todo lo que nos distancia de Dios, aquellas cosas que interrumpen nuestra comunión con Él, si realmente la aborrecemos, como es el caso de los creyentes en esta iglesia en Éfeso. Mira qué cosas tan lindas tenían. Hay un reconocimiento de lo bueno en el cuerpo central del mensaje a esta iglesia. Son creyentes con gran celo doctrinal, creyentes ejemplares en esfuerzo extremo, creyentes que aman el nombre de Dios y creyentes que aborrecen el pecado. Pero hay un reproche por parte de Dios, el reproche de lo malo. Aunque ellos tienen todas estas virtudes como creyentes y aman el nombre de Dios, pero no lo aman lo suficiente como el Señor desea. Porque el versículo número 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se enfocaron tanto que su enfoque los desenfocó de lo principal. Se enfocaron en todo su trabajo, en poner toda su pasión en sus obras, en poner todo su empeño en las cosas. Se enfocaron tanto que eso hizo que se desenfocaran de lo principal. Se olvidaron de lo principal. No olvides lo principal. Y luego el versículo 5 dicta una nota que realmente da escalofrío, porque si ellos eran creyentes ejemplares, yo me he puesto a pensar, ¿dónde quedaremos muchos de nosotros? El verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has, y menciona la palabra, caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no recuerdas, si no te arrepientes y si no haces, sucederá lo siguiente: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí en este verso nosotros encontramos una bendita ruta que nos provee el Señor por medio de su palabra, para que si por alguna razón nosotros hemos olvidado aquel momento cuando le recibimos, cuando nos convertimos a Él. Yo cuando estaba estudiando este pasaje, recuerdo con claridad que recibí al Señor Jesucristo y a una edad temprana, por así decirlo, en tan solo 3 meses leí toda la Biblia. Y he continuado leyendo la Biblia en varias ocasiones, pero quizás no he repetido en estudiarla nuevamente en tan solo 3 meses, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay cosas que nosotros hicimos por una pasión inicial cuando recibimos a Cristo, cuando nos convertimos, cuando nos sentimos perdonados, pero que quizás nos hayamos olvidado de ello. Y el Señor nos da por lo menos 3 pasos aquí, muy sencillos, y están en el verso 5. El primero de ellos es: recuerda. Es lo que empieza. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. Amados míos, con esto recuerdo aquel pasaje donde el hijo pródigo, que le sucedió algo así, recordó que en la casa de su padre existía lo suficiente para él. Y qué importante es recordar. Cuando a ti y a mí se nos olvida de dónde Dios nos rescató, entonces empezamos a perder el primer amor. Y aunque lo sustituyamos con obras
que hagamos cosas buenas en la iglesia, que defendamos la doctrina, que hagamos mentirosos aquellos que proclaman un evangelio diferente, que trabajemos arduamente, pero no podemos olvidar lo principal, aleluya, nuestro amor al Señor por sobre todas las cosas. Recuerda, primer paso. Segundo paso, arrepiéntete. Hay algo que no nos permite a nosotros arrepentirnos. Cuando no recordamos las cosas, qué difícil es reconocer. Pero si tú recuerdas, entonces puedes reconocer tus fallas. Hay gente que por naturaleza se le dificulta reconocer. Podemos tratar de opacar ese sentimiento con muchas cosas buenas en la iglesia, incluso trabajar arduamente para el Señor. Podemos hacer tantas cosas que están ahí y que ellos hicieron y es algo bueno. Sin embargo, Dios conoce perfectamente el corazón nuestro. Hay un punto importante de reflexión en este momento. La pregunta es, ¿has sustituido con obras buenas, incluso bíblicas, el primer amor? ¿O estás amando al Señor como lo amaste desde el principio? La palabra del Señor es muy clara. Si no es el caso, arrepiéntete. Reconozcamos que hemos dejado lo principal. Y tercer paso en este mismo versículo, hacer, poner acción a las cosas. Haz que, el verso 5 dice, haz las primeras obras. Aleluya. Quizás dejaste de hacer las primeras obras y te voy a decir cuáles son esas primeras obras. Cuando uno recibe a Cristo, uno quiere hablar de Cristo. Tú puedes notar los diferentes ejemplos. Aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y la primera cosa que hizo fue hablar de Jesús. En cualquiera de los escenarios que toquemos, lo primero que se hizo fue entregar lo que hay dentro. Podemos hacer tantas cosas, pero hay un indicador principal. ¿Qué tanto estás hablando de Jesucristo? De las primeras cosas, de cuando invitabas a la gente para escuchar el mensaje, les hablabas, pasabas por ellos en aquel entonces cuando se podía. La pregunta es, hoy les hablaste quizás y dijiste, ¿sabes qué? Te invito, hay un culto en línea para que escuchen la palabra de mi Cristo. Él puede ayudarte en lo que tú necesitas. Estás viviendo en esa pasión inicial, en esas primeras obras. Si no es el caso, haz, después de haber reconocido y arrepentido, haz. Es decir, sustituye las cosas por lo principal. Dice la Biblia en su promesa final, en el cierre del mensaje, en las últimas líneas que escribe el Espíritu Santo para esta iglesia, hay algo maravilloso, algo para los vencedores, pero no son vencedores por las cosas que hacen, son vencedores por la conversión que viven. Aleluya. No son las obras los que lo hace vencedor al creyente, es por la pasión que él lleva dentro, derivada de la conversión, de su apego, del apego de su corazón al corazón de Cristo. Y en el verso número 7
lo refiere. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante es escuchar al Espíritu Santo. Hay gente que por alguna razón no quiere escuchar al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo dice a las personas. No quieren exponerse a este tipo de mensajes. No quieren escuchar la voz del Espíritu de Dios, abriendo la palabra y estudiándola. Quizás cuando oran solamente lo hacen como si no fuera un diálogo, como si fuera un monólogo. Solamente, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Te pido esto y aquello. Pero no se detienen un poco a reflexionar en la palabra para escuchar lo que el Espíritu dice a su persona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Aleluya. Se es vencedor por escuchar su voz y por atenderla en obediencia y fidelidad. Al que venciere, al que sea fiel hasta el último momento, al que obedezca mi palabra, al que escuche mi voz, yo le daré del árbol de la vida. Yo le daré de la vida eterna. Aleluya. La experiencia de la conversión y el permanente cuidado de tenerla presente, de nunca olvidar de dónde nos rescató el Señor, de amar a Jesús sobre todas las cosas, incluyendo las buenas acciones, es lo que nos estará, o lo que nos va a ayudar a estar con Él por toda la bendita eternidad. Porque será el amor que le tenemos el que triunfe. Aleluya. 3 tipos de personas, y con esto cierro el mensaje. Quizás estés en el primer segmento. Aquellos que se han entregado al trabajo y al servicio de Cristo, pero posiblemente su amor por Él ya no es el mismo. Hoy es tiempo de regresar a sus pies y amarlo con todo nuestro ser. Él busca ese tipo de adoradores. Quizás estés en el segundo segmento de personas. ¿Y qué será de ellos? Que no solamente dejaron de amarle como lo hacían al principio, sino que ni siquiera están haciendo este tipo de obras con paciencia, con trabajo, con esfuerzo. Ese tipo de personas que están aún con el doble de necesidad. No digamos del tercer tipo de personas, del tercer segmento, el cual es el más amplio de todos. ¿Dónde quedan aquellos que ni siquiera han tenido una experiencia de conversión? Pero hoy, bendito sea Jesús, hoy es un tiempo maravilloso para que tú puedas entregar tu vida a Cristo y puedas vivir en este momento, en estos tiempos, de la forma que Cristo desea que todo creyente viva. Hoy puedes entregar tu corazón a Él, y en tal virtud Él entrará a tu vida, te dará la victoria, podrás experimentar algo maravilloso en tu vida, y un día estarás con Él por toda la eternidad. Quiero hacer una oración para guiar a aquellas personas a las cuales posiblemente los hermanos invitaron a unirse en esta transmisión, o aquellos que nos estarán escuchando derivado del compartir la misma. Quiero invitarles para recibir a Cristo
en sus corazones. Te voy a guiar con una sencilla oración. Tú lo puedes hacer con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como tú gustes, sentado, de pie, de rodillas, como tú gustes, pero de todo corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón totalmente a ti, para que seas mi Señor. Perdóname, ayúdame a crecer en ti y un día recibir del árbol de la vida. En tu nombre, amén. Aleluya.